En esta presentación planteo una hipótesis distinta de la versión oficial en la que Lennon fue asesinado por un único individuo llamado Mark David Chapman, para lo cual aporto diversas claves y razonamientos y que cada cual piense lo que quiera. Comencemos. John Lennon fue un músico genial, además de compositor y letrista, exmiembro del famoso grupo de The Beatles, artista de popularidad planetaria y además muy comprometido con diversas causas pacifistas y sociales de su época. John tenía un carácter muy crítico con el status quo establecido, quizás debido a que de pequeño se crió en un barrio pobre, marginal y obrero, en Liverpool, donde sus padres lo abandonaron siendo muy pequeño y quedó a cargo de su tía. Sin embargo, a diferencia de otros, años después, cuando su vida se convirtió en todo un éxito, y a pesar de vivir como un millonario, no renegaba de sus orígenes y le gustaba recordar, como se publicó en el periódico londinense The Red Mall, su origen proletario y su simpatía por los oprimidos y la gente sin privilegios en Inglaterra y en el resto del mundo. Del mismo modo que en su canción Héroe de la clase trabajadora seguía reafirmando sus orígenes en la clase obrera de Liverpool y hacía una crítica durísima contra la alineación contemporánea de la clase trabajadora y de la juventud con la televisión, la opresión cultural y social que se vivía en el occidente capitalista en los años 60 y 70, coincidiendo con la obra filosófica y sociológica de Marcuse, Marvin Harris o Adorno. Quizás fue por eso cuando en 1963, después de dar un concierto en el elitista Albert Hall de Londres, pidió a la gente del gallinero que le aplaudieran y a los de platea les dijo que con que movieran sus joyas era suficiente. Como premio a su exitosa carrera como miembro de los Beatles, que fue el grupo más exitoso de la historia de la música, recibió la Orden del Imperio Británico. Sin embargo, 3 años después, en 1969, y en protesta por la participación del Reino Unido en la guerra de Biafra, Lennon devolvió dicha orden al gobierno, eso sí, envuelta en papel higiénico. Mientras participaba en manifestaciones antibélicas en Londres, se encerró en una cama de un hotel en Ámsterdam con Yoko Ono para denunciar la guerra del Vietnam y demás guerras imperialistas de aquel momento. En 1971, junto a su mujer Yoko Ono, se instaló en Nueva York. Según decían, Nueva York se había convertido en el centro del mundo cultural. Desde su llegada a Estados Unidos, Lennon hizo causa común con grupos de izquierdas como las Panteras Negras, fundada por Bobby Seale, y con activistas como Abbie Hoffman y Harry Rubin, todos ellos en la lista negra del FBI, al tiempo que las canciones de Lennon, como Poder para la gente y La guerra se ha acabado, para muchos eran directamente subversivas. Otro aspecto a tener en cuenta fue la polémica desatada por unas declaraciones de John Lennon en marzo de 1966, cuando dijo que los Beatles eran más populares que Jesucristo. 5 meses después hubo una fuerte reacción en Estados Unidos cuando jóvenes católicos quemaban sus discos en hogueras, sacerdotes les criticaban desde los púlpitos, 30 emisoras de radio vetaron su música y hasta el Ku Klux Klan les amenazó de muerte si pisaban Estados Unidos. Incluso para algunos extremistas los Beatles representaban al anticristo. Por todo este lío, Lennon se disculpó públicamente y alegó que sus palabras habían sido sacadas de contexto. También en 1971 participó en un concierto para pedir la libertad para John Sinclair. Este era un joven activista, cofundador del Partido de las Panteras Blancas, que había sido condenado a 10 años de prisión por la tenencia de 2 cigarrillos de marihuana. El concierto fue todo un éxito popular y 3 días después Sinclair fue puesto en libertad. Sin embargo, tanto el FBI como la CIA adquirieron conciencia del poder del músico inglés para agitar a las masas y comenzaron a vigilarlo y a pinchar sus teléfonos. A partir de ese momento, según declaró el mismo Lennon, su teléfono empezó a hacer ruidos raros y es que en aquellos años cuando se pinchaba un teléfono, este hacía ruidos, no como hoy en día que no se nota nada. Lennon también decía que cada vez que salía de su casa había tipos extraños en las inmediaciones y cuando se desplazaba en coche también le seguían. El mismo Lennon dijo que no se escondían para vigilarle, lo cual se había convertido en un acoso permanente y que esta situación le estaba causando cierta paranoia que, como en casi todos los casos, repercutió en su relación de pareja.
Años después, al desclasificar documentos del FBI, se supo que consideraban a Lennon una figura poderosa en la música que trataba de evitar la reelección de Richard Nixon y lograr con ello el fin de la guerra de Vietnam. También se supo que su director, Edgar Hoover, dijo que el caso Lennon había que resolverlo rápidamente y por agentes con experiencia. Por ello a John Lennon, lo mismo que antes a Martin Luther King, lo habían incluido en el infausto programa de control mental denominado COINTELPRO, en virtud del cual todas las supuestas paranoias alegadas por Lennon eran hechos ciertos y reales, diseñados para provocarle paranoia con la que reducir su voluntad de resistencia y desprestigiarlo. A partir de ese momento, trataron de expulsar a Lennon del territorio norteamericano, pero disponer este de buenos recursos económicos pudo costearse una buena defensa e impedirlo, logrando finalmente el permiso de residencia para poder vivir en Estados Unidos. Aunque viendo lo sucedido, quizás hubiera sido mejor que lo expulsaran, porque de ese modo probablemente no habrían acabado con su vida. El día 8 de diciembre de 1980, a las 22:50 horas, según cuenta la versión oficial, David Chapman acabó con la vida de Lennon al dispararle 5 tiros con un revólver del calibre 38 por la espalda, cuando éste estaba entrando en su residencia en los apartamentos Dakota, en Nueva York. Según declaración del propio Chapman, en el programa de la CNN del día 4 de marzo de 1965, dijo que le pareció extraño que el portero de la finca le dejara sentarse en el umbral de la puerta en un lugar desde donde tenía visión para ver la llegada de la limusina de Lennon, mientras que el conserje salía al exterior del edificio. La entrada al parking, que hubiera sido más seguro para Lennon, estaba taponada por un vehículo mal aparcado, por lo que tuvieron que bajarse del vehículo en la calle. Yoko Ono bajó la primera y Lennon le seguía unos metros por detrás. Cuando rebasó a Chapman, este por la espalda le disparó los 5 tiros de su revólver calibre 38, cargado con munición hueca, que es una munición expansiva mucho más lesiva que la munición blindada. Lo más raro vino cuando se conoció la identidad del conserje de los apartamentos Dakota, el señor José Sangenís Perdomo, un ex policía cubano de la época de Batista que posteriormente había sido reclutado por la CIA como agente colaborador externo. Perdomo había participado en varias operaciones de la CIA, por ejemplo, en la llamada Operación 40, orquestada por Estados Unidos con el fin de desestabilizar a la Revolución cubana, comandada por Fidel Castro desde el año 1959. También participó como miembro de la Brigada 2506 que invadió Playa Girón en abril de 1961. Perdomo también fue uno de los protagonistas de la Operación Mangosta, que fueron operaciones encubiertas de Estados Unidos para ocupar Cuba después de la fallida invasión de Bahía de Cochinos. Algunas informaciones vinculan a Perdomo con Frank Sturgis, agente de la CIA sospechoso de participar en el complot del asesinato de John Fitzgerald Kennedy y del escándalo del Watergate. Lo más sorprendente es que en 1974 Sturgis parece que notificó la muerte de José Sangenís Perdomo por causas naturales. La pregunta que surge es, ¿qué hacía un agente externo de la CIA, muerto oficialmente en 1974 y resucitado en 1980 como conserje de la finca de John Lennon, además de ser el testigo principal del crimen? Otro aspecto sorprendente es el arma que empleó Chapman, un revólver calibre 38 de cañón corto que trajo desde su casa en Hawái. Este arma tuvo que pasar los controles de varios aeropuertos. Además, para adquirir la munición de punta hueca, que no la consiguió en Nueva York, tuvo que volar a Atlanta para comprarla. También, en el momento del asesinato, llevaba un mes y medio en Nueva York y aquí surgen dos preguntas. La primera, ¿cómo fue posible pasar el revólver por varios aeropuertos sin ser detectado? Y la segunda es referente a la financiación. ¿De dónde sacó el dinero para poder viajar y establecerse un mes y medio en Nueva York antes de ser detenido? Otro punto a tener en cuenta es la ausencia de reacción de Chapman después de asesinar a Lennon, y es que se quedó sentado en el suelo esperando la llegada de la policía mientras leía la novela El guardián entre el centeno de Salinger. Esta reacción tan inusual, más bien hipnótica o mecánica,
junto a las primeras declaraciones de Chapman, que decía que él no quería matar a Lennon y que rezaba por ello, pero que la voz de Dios dentro de su cabeza le decía hazlo, hazlo, hazlo. Todo esto a mucha gente le lleva a relacionar a Chapman con el programa secreto de la CIA de la creación de asesinos programados o también conocidos como la búsqueda del candidato de Manchuria. En este subprograma del infausto programa MK Ultra intentaron crear el asesino deseable, controlando su mente a través de la inducción hipnótica y del empleo de drogas que causaban amnesia y le indoctrinaban logrando que personas normales pudieran asesinar a otras personas. Usaban palabras código para activar al asesino. Estos códigos podían ser auditivos, escritos o imágenes que ponían al asesino en acción. En el caso de Chapman, mucha gente cree que estos códigos estaban escritos y que se encontraban en alguna parte de la novela El guardián entre el centeno, que por cierto debía tener varias copias y que la última la compró en Nueva York. Se cree que dentro del mismo programa otras mentes controladas para asesinar pudieran ser las de Lee Harvey Oswald, inculpado en el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Sirhan Bisara, el asesino de Robert Francis Kennedy. Y Timothy McVeigh, que puso una bomba en el edificio federal Murrah en Oklahoma. Mark David Chapman, según sus propias declaraciones, de pequeño su padre abusaba de él, por lo que escapó de casa y con solo 14 años de edad ya había probado casi todo tipo de drogas. En 1971 abrazó el cristianismo y militaba en la Asociación Cristiana de Jóvenes. Según el periodista Fenton Bresler, en su libro ¿Quién mató a John Lennon?, Chapman, lo mismo que otros jóvenes militantes de dicha asociación cristiana, fue reclutado por la CIA como agente externo. Según Bresler, cuando Chapman tenía 19 años, fue trasladado al Líbano como voluntario de dicha asociación cristiana durante la guerra civil en dicho país, y estando en Líbano fue huésped de un campamento de inteligencia norteamericana donde presuntamente fue sometido a terapias de hipnosis y experimentos de lavado de cerebro con drogas como la toracina. Todo ello dentro del programa MK Ultra, como relevó una comisión investigadora del Congreso norteamericano en 1975. En el juicio posterior a la muerte de John Lennon, Chapman declaró que antes de dispararle escuchó una voz en su interior que le decía hazlo, hazlo, hazlo. En cualquier caso, la muerte de John Lennon supuso una gran conmoción internacional equiparable a las trágicas muertes ocurridas en los años 60 de John Fitzgerald Kennedy y del reverendo Martin Luther King. Pero siempre nos quedará en nuestra memoria el álbum que Lennon publicó en solitario en el año 1971, cuya principal canción es Imagine, y que se ha convertido en un himno mundial por la paz y que a pesar de los años transcurridos sigue perdurando en la memoria colectiva de la humanidad. Muchas gracias.